circulaba en redes una campañita contra Alfonso Durazo y yo la señalaba como una campaña, como patada de ahogado de la oposición, del panismo sobre todo, en momentos en que están ensartados con el tema de García Luna. Una campañita con un mensaje de que el hoy gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, había sido secretario particular de García Luna, lo que es falso. Y este señor, el que se dice víctima de la intolerancia del presidente Andrés Manuel López Obrador, atizó, movió esta mentira, esta pequeñita mentira de que Alfonso Durazo, mano derecha de López Obrador, había sido secretario particular de García Luna. Y que no se nos olvide, yo por eso pregunto si todo esto está concatenado, mi querido Jaime, que fueron estos personajes como Adrián Levarón los que en algún momento en tiempos de Trump empezaron a mover esto de que se llame terroristas a los narcotraficantes mexicanos, que desde Estados Unidos se les clasifique, se les catalogue como terroristas. Y hoy en día toma fuerza nuevamente esta campaña en Estados Unidos para que se catalogue como terroristas a los cárteles mexicanos. Por eso te pregunto, ¿no es que en la sierra un señor llamado Adrián Levarón publicó un video y de la nada se empieza a viralizar? Obviamente hay esfuerzos para mover estos mensajes. O ya estoy muy loco, soy muy exagerado, Jaime. No, yo creo que todo es junto con pegado, querido Vicente. Mira, vámonos a otro ejemplo. Vámonos a otro ejemplo, porque evidentemente lo que le ha ocurrido a la tragedia del señor Levarón, pues es muy lamentable, ¿no? De la misma forma, tú te acordarás lo que le ocurrió a Javier Sicilia, ¿no? Javier de Sicilia, un hombre que perdió a su hijo. Y en aquel momento, Javier de Sicilia se convirtió en una suerte en la voz de muchas familias, muchas madres, muchos padres que habían perdido a sus hijos. Realmente se convirtió su movimiento en todo un fenómeno, hizo peregrinaciones desde Cuernavaca a la Ciudad de México, después por todo el país. Llegaron incluso a Estados Unidos en esta suerte de peregrinaciones, de este calvario para denunciar la violencia desatada durante la presidencia de Felipe Calderón. Y mientras estas peregrinaciones avanzaban hacia Estados Unidos, ya sabes, con esta mirada desdeñosa de Calderón, que de alguna manera, porque eran el correlato, estas víctimas, el relato de estas víctimas, el testimonio de estas víctimas era el correlato de la narrativa oficial que decía que todo iba a toda madre, que Calderón estaba derrotando a los cárteles de la droga. Pero desde entonces, cuando es poco después, Javier de Sicilia da un giro que muchos consideramos, ¿qué le pasa a Javier Sicilia? ¿Por qué ahora se ensaña contra el gobierno de López Obrador? Un gobierno que siempre se mostró solidario con su causa. Y se da simple y sencillamente por el hecho de que López Obrador, pues, quizá no respondió a las expectativas de Javier Sicilia, que quería consagrarse como un líder social, quería de alguna manera tirar línea para ver de qué manera se combatía los cárteles de la droga, en fin. En el caso del señor Levarón hay algo de lo mismo, y es realmente penoso, y lo digo con todo el respeto para la pérdida de su familia, pero es muy penoso que este tipo de personajes usufructúen, amorticen el dolor, la muerte de sus seres queridos, para utilizar la muerte, la sangre de esta gente inocente, niños entre ellos, para reforzar su línea argumental y lanzarse contra un gobierno que, si hay algo que ha hecho este gobierno, es ayudar en la búsqueda de víctimas y desaparecidos. El propio López Obrador fue uno de los primeros que puso realmente un empeño por esclarecer lo que le pasó a esta familia. El propio presidente fue el que frenó a Donald Trump cuando éste le ofreció a unidades especiales del ejército para encontrar a los asesinos de esta familia. Ya sabemos que era una mala solución, porque esta gente, las unidades del ejército estadounidense, iban a entrar a balazo, a tiro limpio, y quizá a lo mejor nunca nos hubiéramos
enterado de quiénes estuvieron detrás de la muerte de la familia Levarón. Yo encuentro realmente muy penoso, grotesco incluso, que este personaje insista en atacar a Andrés Manuel López Obrador cuando, insisto, es él quien ha trabajado de la mano, ha estado más al pendiente de este caso para esclarecerlo, pero lo interesante es el contexto en que se produce esto. Como tú bien dices, tenemos la embestida de la derecha desde España, que tiene, todo el mundo lo sabe, sus puntos de conexión contra la ultraderecha de Estados Unidos con personajes como Steve Bannon, que están empezando a atizar esta campaña de lo que se conoce como MAGA para insistir nuevamente en la necesidad, uno, de reforzar la seguridad fronteriza, dos, de exigir la intervención del ejército para bombardear los cuarteles generales de los cárteles de la droga. Y tres, para llegar al extremo incluso de considerar o legislar para que el fentanilo sea considerado como un arma de destrucción masiva, porque una vez que se designa el fentanilo como arma de destrucción masiva, pues imagínate, ¿no? Licencia para matar, licencia para traspasar fronteras de Estados Unidos, algo que ya ocurrió, por cierto, bajo la presidencia de Felipe Calderón, porque, como he comentado, cuando Barack Obama le pide a Felipe Calderón la cabeza del ahora ex embajador Carlos Pascual, porque Carlos Pascual reveló que el ejército de Felipe Calderón no se atrevía a entrar en combate frente a los cárteles de Sinaloa y de Beltrán Leiva, Calderón enfureció porque se sintió expuesto y le pidió la cabeza de Carlos Pascual. Pero a cambio, Barack Obama le pidió permiso o que autorizara el sobrevuelo de drones militares, algo a lo que Felipe Calderón accedió sin informar al Congreso mexicano. Entonces, ¿por qué? Porque Estados Unidos estaba tan enchilado porque habían matado a uno de los agentes federales, Jaime Zapata, en una carretera de San Luis Potosí. Y entonces Obama le dijo a Calderón, ok, ¿quieres la cabeza de Carlos Pascual? Ok, pero a cambio me vas a tener que dejar que entren mis drones militares, porque ya estuvo suave que el cártel de los Zetas actúe con tal grado de impunidad, me mataron a un agente, y Calderón nunca habló de esto. Si no es porque el New York Times, como un mes después, revela esta historia, nunca nos hubiéramos enterado. Entonces, siempre hay una agenda de la derecha que se aprovecha de este tipo de personajes que echan mano de esta estrategia de la victimización. Ahí tenemos de un lado a Felipe Calderón, que dice perseguido político, que dice que Carlos Loret de Mola es un perseguido político de Andrés Manuel, lo mismo que Víctor Trujillo. Dice Calderón que Ricardo Anaya es otro perseguido político de Andrés Manuel. Dice, yo mismo tengo 6 carpetas abiertas en mi contra, por eso me he tenido que ir del país. Entonces, como te das cuenta, el victimismo de la derecha, uno la huele, no, qué sé yo, 10 pueblos antes de verla, y como creo, no te equivocas en este caso del señor Levarón, le está haciendo el caldo gordo a la derecha, no solamente de México, ojo, le está haciendo el caldo gordo a la derecha de Estados Unidos, sobre todo en tiempos de campaña, cuando surgen estas ideas realmente estúpidas de vamos a bombardear México, vamos a construir un muro de no sé cuántos kilómetros de altura, vamos a declarar... De largo. Exacto, de largo y de altura. Vamos a declarar el fentanilo arma de destrucción masiva. Pero ¿sabes qué? No se atreven, esta gente no se atreve con las grandes compañías farmacéuticas como Purdue Pharma. Purdue Pharma pertenece a una familia que tiene que es quizá una de las más ricas en Estados Unidos, que es la familia Sackler. La familia Sackler que fue la causante de esta epidemia de opiáceos con un agente que se llama oxitocin. Bueno, la familia Sackler, a pesar de las muchas demandas que hay en contra de ellos por producir este tipo de opiáceos, que fueron los que detonaron esta crisis, no el fentanilo de los cárteles. Lo que ocurrió en Estados Unidos es que
con estos productos, el oxitocin, la gente empezó en sus botiquines, después esta gente se hizo adicta, como ya no podía conseguir más recetas, echaban mano del fentanilo que llegaba efectivamente a través de la frontera. Pero entonces, ¿quién señala a esta compañía farmacéutica tan poderosa? Hace apenas unos meses, Purdue Pharma llegó a un acuerdo con la justicia para pagar una multa de $6,000 millones y se acabó. Ya nadie habla de estos señores de este enorme consorcio farmacéutico. ¿Por qué? Porque se da la circunstancia que la familia Sackler, propietaria de esto corporativo farmacéutico, tienen en la mano del puño a demócratas, a republicanos, incluso financian muchas cosas, campañas políticas, pero ahí no se atreven. Es la vieja historia de lo que alguna vez se ha dicho y que lo hemos, que se repitió hasta la saciedad cuando estaban ustedes cubriendo el juicio de Genaro García Luna, querido Vicente. Siempre los malos están de este lado, siempre los corruptos, los narcos están de este lado, siempre la gente que envenena a los ciudadanos de Estados Unidos están de ese lado. Pero ¿qué pasa con los que están del otro lado? Los dueños de las compañías farmacéuticas, los dueños de la banca que lava todo el dinero del narco, los dueños de la industria armamentista. ¿Dónde está eso? Así es que este señor LeBaron le está haciendo el caldo gordo precisamente a este tipo de intereses. Nada más para cerrar, Jaime, y agradecer